Mi padre me dejó un audio, ya no estás en el negocio familiar. Espera una llamada de nuestro abogado. Solo respondí, entendido. Luego, vendí mi 45% de participación. 48 horas después, 78 llamadas perdidas y mi hermano rogándome que lo deshiciera. Soy David, tengo 34 años y hasta hace unos días era parte del negocio familiar. Es una empresa que fabrica piezas para maquinaria agrícola en una ciudad pequeña del Medio Oeste. No es una multinacional, pero aquí es conocida. Mi abuelo la fundó hace décadas y cuando murió hace 5 años, me dejó el 45% de la empresa, otro 45% a mi padre, Richard, y el 10% a mi hermano mayor, Logan. Ese fue su legado, y yo di todo por mantenerlo a flote, pero nunca pensé que mi propia familia me daría la espalda. Era un martes por la mañana. Estaba en mi oficina, revisando los números del último trimestre. Las cosas estaban apretadas, los costos subían, los clientes pagaban tarde, pero yo tenía un plan. Había encontrado un proveedor que podía darnos acero más barato y estaba a punto de cerrar un contrato con una empresa en Iowa. No era la gran cosa, pero nos daría un respiro. Yo era el que siempre estaba metido en los detalles, contratos, proveedores, hacer que la producción no parara. Mi padre y Logan, en cambio, se la pasaban en reuniones importantes, almuerzos con inversionistas y haciéndose los grandes. Entonces llegó el mensaje de voz de mi padre. No era raro que me mandara audios, pero algo en la notificación me dio mala espina. Lo escuché, David, ya no estás en el negocio familiar. No quiero discusiones. Espera una llamada de nuestro abogado, 12 segundos. Lo escuché 2 veces más, por si había entendido mal, pero no, mi padre me estaba echando. Sin explicaciones, sin una charla, solo un mensaje frío. El tipo que me enseñó a manejar y que alguna vez dijo que yo era el futuro de la empresa me estaba sacando como si fuera un desconocido. Me quedé mirando el teléfono. Quise llamarlo, gritarle, preguntarle qué pasaba, pero no lo hice. Estaba demasiado enojado. En lugar de eso, respondí con una palabra, entendido. Envié el mensaje y apagué el celular. No voy a decir que me mantuve tranquilo. Pasé el resto del día en mi oficina, dando vueltas, pensando en todo lo que había hecho por la empresa. Las noches sin dormir revisando cuentas, los fines de semana viajando para cerrar tratos mientras Logan se iba de paseo y mi padre jugaba golf. Pensé en mi abuelo, que siempre me decía que el negocio era como una casa, si no cuidas los cimientos, se cae. Yo cuidé esos cimientos, y ahora me trataban como si no valiera nada. Esa noche, en mi apartamento, abrí una cerveza y me senté a pensar. Ese mensaje no era solo un arranque. Espera una llamada de nuestro abogado significaba que había algo planeado. Papeles firmados, quizás. Algo se cocinaba, y yo no sabía qué era. Pero no iba a quedarme esperando a que me pisotearan. Si mi padre y Logan pensaban que podían sacarme así, se iban a llevar una sorpresa. A la mañana siguiente, llamé a Tom, un amigo abogado de la universidad. No es de esos abogados elegantes, pero es listo. Le conté todo, el mensaje, mi 45% de la empresa, mi sospecha de que algo raro pasaba. Tom escuchó y dijo, David, necesitamos saber qué están tramando. Tu 45% es un pedazo grande, no pueden ignorarlo. Vamos a movernos rápido. Le dije que empezara a investigar. Tom contactó a un colega que sabía de negocios familiares y se puso a revisar registros públicos. Yo traté de no volverme loco, pero era difícil. Cada vez que pensaba en la empresa, sentía una punzada. Ese lugar era mi vida, y me la estaban quitando. 2 días después, Tom me llamó. Ven a mi oficina ya, dijo. Cuando llegó, tenía un montón de papeles en su escritorio. Me explico, tu padre y Logan han estado hablando con una empresa grande de Chicago. Planean una alianza, algo de reestructurar el negocio. Y tu nombre no aparece en ningún lado. Me quedé helado. Una alianza, y nadie me dijo nada. Mientras yo me mataba trabajando, ellos planeaban algo a mis espaldas. No solo me estaban echando, sino que querían borrarme del negocio que mi abuelo me dejó. Hay más, dijo Tom. Si esta alianza sigue, tu 45% podría valer menos. Podrían intentar comprarte barato o sacarte de alguna forma. Por eso te echaron ahora, para que no puedas pelear. La rabia me quemó por dentro. No era solo traición. Era un plan para dejarme sin nada. Pero se equivocaron. Yo no iba a quedarme cruzado de brazos. Tom, quiero vender mi parte. Todo el 45%, pero no a ellos. Quiero un comprador que los haga sudar. Tom sonrió. Eso es arriesgado, pero podemos hacerlo. Dame unos días. Esa noche, no dormí. Sabía que estaba a punto de vender lo que mi abuelo me dejó, pero también sabía que era mi única jugada. Mi padre y Logan pensaban que podían aplastarme. Iban a aprender que no era tan fácil. Al día siguiente, Tom me llamó. Había encontrado una empresa interesada, una compañía que competía con la de Chicago.
Tenían el dinero para comprar mi 45% y una reputación de no jugar limpio. Perfecto, si vendes, ellos van a auditar el negocio, dijo Tom. Si hay algo raro en las cuentas, se va a saber. No me importa, respondí. Que se sepa todo. Las siguientes 48 horas fueron una locura. Tom y su equipo prepararon los papeles. La otra empresa envió abogados para revisar todo. Yo firmé el viernes por la tarde. Mi 45% ya no era mío, era de ellos. Sentí alivio, pero también un nudo en el estómago. Había vendido mi legado, pero también les había dado un golpe que no esperaban. Cuando encendí mi teléfono, tenía 78 llamadas perdidas. La mayoría de Logan, algunas de mi padre, un par de números raros. También mensajes. Uno de Logan decía: David, por favor, llama. Esto es un desastre. Podemos arreglarlo. Sonreí por primera vez en días, sentí que tenía el control. No respondí. Apagué el teléfono y le dije a Tom que me mantuviera al tanto. Sabía que esto apenas empezaba. Mi padre y Logan estaban a punto de descubrir que subestimarme fue su peor error. El sábado por la mañana, me desperté con el teléfono vibrando como loco. Había más llamadas perdidas, mensajes de Logan rogándome que hablara con él, incluso un par de mi madre pidiéndome que calmara las cosas. Ni me molesté en leerlos todos. Me preparé un café y me senté en el sofá, tratando de disfrutar la calma antes de la tormenta. Había vendido mi 45% a una empresa que no iba a jugar limpio, y algo me decía que las cosas estaban a punto de ponerse interesantes. Alrededor del mediodía, Tom me llamó. Su voz tenía ese tono serio que usa cuando encuentra algo jugoso. David, la empresa que compró tu parte, Geraisen, ya empezó a mover fichas. Iniciaron una auditoría de los libros, y no te va a creer lo que encontraron. Hay deudas que no estaban registradas, pagos a empresas que no existen. Esto es un desastre. ¿Qué tan malo es?, pregunté, sintiendo una chispa de satisfacción. Malo. Hay un préstamo grande que tu padre firmó a escondidas, usando la empresa como garantía. Y parece que Logan estaba metido en algunos gastos raros, como facturas infladas. Si esto sale a la luz, no solo van a perder la alianza con la empresa de Chicago. Podrían enfrentar cargos legales. No pude evitar reírme. ¿Entonces me echaron para cubrir sus propios desastres? ¡Qué inteligentes! No te rías tanto, dijo Tom. Están tratando de echarte la culpa. Dicen que tú eras el que manejaba las finanzas y que cualquier problema es por tu descuido. Pero no te preocupes, tenemos pruebas de que no sabías nada de esto. Solo mantente al margen por ahora. Le dije que me mantuviera informado y colgué. La idea de que mi padre y Logan intentaran culparme no me sorprendía, pero me daba rabia. Yo era el que pasaba noches revisando números, buscando formas de ahorrar, mientras ellos gastaban en cenas y viajes. Y ahora querían hacerme el villano. Pero no iba a dejar que se salieran con la suya. Esa tarde, decidí salir a caminar para despejar la cabeza. No había dado ni 2 pasos fuera de mi edificio cuando un auto se detuvo a mi lado. Era Logan. Bajo la ventana, con la cara roja y los ojos desesperados. David, sube. Tenemos que hablar. No tengo nada que decirte, respondí, sin mirarlo. Por favor. Lo que hiciste nos está matando. La empresa se va a pique si no paras esto. Me detuve y lo miré. ¿Lo que yo hice? Tú y papá me echaron con un mensaje de voz. Planean una alianza a mis espaldas, esconden deudas, ¿y ahora vienes a llorarme? No me hagas reír, Logan. No es así, gritó. Sí, cometimos errores, pero no puedes dejar que todo se derrumbe. Hay gente que depende de nosotros. Empleados, familias, eso me dio rabia. ¿Ahora te preocupan los empleados? ¿Dónde estabas cuando yo pedía que subiéramos los sueldos para no perder a nuestros mejores trabajadores? ¿O cuando dije que no gastaran tanto en publicidad? No vengas con esa ahora. Logan abrió la boca, pero no dijo nada. Solo me miró, como si no supiera quién era. David, por favor. Papá está destrozado. No duerme. Podemos arreglarlo si hablas con Geraisen. Ya no hay nada que arreglar, dije, y me fui caminando. Escuché que gritó algo, pero no me volví. No iba a caer en su juego.
Había pasado años siendo el que cargaba el negocio mientras ellos se llevaban las palmaditas en la espalda. Ahora que todo se desmoronaba, no iba a ser yo el que lo salvara. Esa noche, Tom me mandó un correo con más detalles de la auditoría. No era solo un préstamo escondido. Había pagos a una empresa fantasma que nadie podía rastrear, gastos personales cargados al negocio, como un viaje a Las Vegas que Logan juró que era de trabajo. Cada nuevo detalle era como una patada en el estómago. No solo me habían traicionado, habían puesto en riesgo todo lo que mi abuelo construyó por pura codicia. El domingo, las cosas se pusieron peores. Mi padre me llamó, y decidí contestar. Quería escuchar qué excusa tenía. David, ¿qué hiciste?, empezó, con la voz temblando. Esa venta fue una locura. Estás destruyendo todo lo que tu abuelo dejó. Lo que yo hice, respondí. Tú me echaste como si fuera un estorbo, tú y Logan escondieron deudas, hicieron tratos a mis espaldas, ¿y ahora quieres culparme? No, papá. Esto es tu desastre. No tenías derecho a vender, gritó. Esa empresa es de la familia. Tenía todo el derecho. El 45% era mío. Y si la empresa está en problemas, quizás deberías preguntarte qué hicieron con el dinero. Hubo un silencio. Luego, en voz baja, dijo, David, podemos arreglar esto. Habla con Geraisen, diles que fue un error. Podemos negociar. No hay nada que negociar, dije. Hiciste tu jugada. Yo hice la mía. Ahora lidia con las consecuencias, colgué. Mi corazón latía fuerte, pero me sentía bien. Por primera vez, le había dicho a mi padre lo que pensaba sin guardarme nada. Estaba harto de ser el que siempre ponía la otra mejilla. El lunes, Tom me llamó temprano. David, esto se puso serio. Geraisen presentó una demanda contra la empresa por fraude financiero. Dicen que tu padre y Logan ocultaron deudas para hacer que el negocio pareciera más valioso en las negociaciones con la empresa de Chicago. Esto va a salir en las noticias. ¿Y yo qué tengo que ver?, pregunté. Nada, por ahora. Tu venta fue limpia, y tenemos pruebas de que no sabías de las irregularidades. Pero tu padre y Logan están diciendo que tú eras el responsable de las finanzas. Quieren arrastrarte con ellos. Eso me dio risa. Yo era el que mantenía el negocio a flote mientras ellos gastaban en tonterías. Si quieren culparme, que lo intenten. Tom me dijo que me preparara. Si mi padre y Logan iban a pelear sucio, podían intentar cualquier cosa. Pero yo no estaba nervioso. Durante años, había guardado cada correo, cada documento, cada decisión que tomé. Si querían guerra, tenía un arsenal. Esa tarde, Logan apareció en mi apartamento. Tocó la puerta como si quisiera romperla. Cuando abrí, entró sin pedir permiso, con la cara desencajada. David, tienes que parar esto, dijo. La empresa está acabada si no convences a Geraisen de retirar la demanda. Papá está perdiendo la cabeza. ¿Eso quieres? Lo que yo quiero, respondí, cerrando la puerta. Tú y papá me trataron como si no valiera nada. Me echaron, escondieron deudas y ahora que todo se destapa, ¿vienes a pedirme ayuda? No, Logan. Esto es tu culpa. No es solo nuestra culpa, gritó. Sí, hicimos cosas mal, pero no puedes dejar que todo se derrumbe. Hay empleados, familias que dependen de nosotros. Ahora te importan los empleados, dije. ¿Dónde estabas cuando yo pedía que reinvirtiéramos en la producción, o cuando dije que no compraran ese auto nuevo que cargaron al negocio? No me vengas con cuentos. Logan se quedó callado, mirándome como si no me conociera. Luego, en voz baja, dijo, si la empresa quiebra, no será solo papá y yo. Tú también pierdes. Lo que abuelo quería, no menciones a abuelo, lo corté. Él me dejó el 45% porque confiaba en mí. Tú y papá lo traicionaron. Ahora vete. Logan no se movió por un segundo, como si quisiera decir algo más. Pero al final, salió sin decir nada. Cuando cerré la puerta, sentí una punzada, pero la ignoré. No iba a dejar que me manipularan. Los días siguientes fueron una locura. La demanda de Geraisen salió en los periódicos locales. Escándalo en empresa familiar, deudas ocultas y una venta que lo cambió todo, decía un titular. Mi teléfono no paraba,
amigos, excompañeros, hasta mi madre, que me dejó un mensaje pidiéndome que hablara con mi padre. No contesté a nadie. Estaba cansado de ser el que siempre arreglaba todo. Tom me dijo que la auditoría seguía sacando trapos sucios. Había un patrón de gastos personales cargados al negocio, cenas, viajes, hasta un reloj caro que mi padre compró y registró como equipo de oficina. Cada nuevo detalle confirmaba que había hecho lo correcto al vender. Mi padre y Logan no solo me habían traicionado, habían puesto en riesgo todo por sus caprichos. El viernes, Geraisen me contactó. Querían reunirme para hablar del futuro de la empresa. Fui con Tom a un edificio elegante en el centro. El tipo que nos recibió, Mark, era todo sonrisas, pero se notaba que no jugaba limpio. Dijo que la auditoría había cambiado sus planes. En lugar de integrarse al negocio, ahora querían comprarlo entero, o dejarlo quebrar. Tu venta nos dio una ventaja, David, dijo Mark. Pero queremos saber si nos ayudarías a tomar el control total. Podría haber algo bueno para ti, miré a Tom, que no dijo nada. Lo pensaré, respondí. No quería comprometerme, pero la idea de darle el golpe final a mi padre y a Logan era tentadora. Cuando salí, supe que el juego había cambiado. Ya no era solo vengarme. Ahora podía decidir qué pasaba con la empresa que una vez juré proteger. Pero antes, necesitaba saber hasta dónde llegaba el desastre que mi padre y Logan habían creado. Y, más importante, qué tan lejos iban a llegar para salvarse. La reunión con Geraisen me había dejado con una oferta tentadora, ayudarlos a tomar el control total a cambio de una buena paga. Pero no podía sacarme de la cabeza a mi abuelo, a los empleados que dependían del negocio, a las familias que llevaban años con nosotros. Si dejaba que Geraisen se quedara con todo, el legado de mi abuelo se perdería para siempre. Tenía que haber otra salida. El sábado por la mañana, me senté con Tom en su pequeña oficina. Los papeles de la auditoría estaban desparramados en su escritorio, cada uno contando una historia de descuido y codicia. Si aceptas el trato de Geraisen, dijo Tom, te haces rico, pero la empresa desaparece. La desmantelan o la absorben. Si no aceptas, la demanda los va a hundir. ¿Qué quieres hacer, David? No quiero que la empresa muera, dije. No por mi padre ni por Logan, sino por abuelo. Pero tampoco quiero que ellos sigan al mando. Necesito hablar con mi padre. Quiero saber por qué lo hicieron, Tom negó con la cabeza. Eso no va a ser una charla fácil. Van a intentar darte lástima o culparte, lo sé. Pero no voy a moverme hasta tener respuestas. Esa noche, llamé a mi madre. Sus mensajes habían sido una mezcla de súplicas y reproches, pidiéndome que arreglara las cosas. Cuando contesto, su voz sonaba agotada, como si hubiera estado llorando. David, ven a casa mañana, por favor. Tu padre no está bien. Hablemos, no voy a negociar nada, dije. Pero iré. El domingo, manejé hasta la casa de mis padres. El jardín, que mi abuelo solía podar con orgullo, estaba descuidado. Mi madre me abrió la puerta y me abrazó fuerte, como si temiera que me fuera a desvanecer. Gracias por venir, susurró. En el comedor, mi padre estaba sentado, con los hombros hundidos y una taza de café frío frente a él. Logan estaba a su lado, con ojeras que le llegaban al suelo. Me senté sin decir nada. Mi padre me miró, pero no habló. Finalmente, dije, me echaste con un mensaje de voz. Planean una alianza a mis espaldas, esconden deudas, intentan culparme. Quiero saber por qué. Sin excusas, mi padre tragó saliva. Logan miró al suelo. Mi madre puso una mano en el brazo de mi padre, como dándole ánimo. No quería que fuera así, dijo mi padre, con voz temblorosa. La empresa estaba en problemas. La alianza con la empresa de Chicago era nuestra única salida. Pero ellos no querían tratar con alguien que tuviera tanto control como tú con el 45%. Pensé que si te sacábamos, podríamos salvar el negocio. ¿Y no pensaste en decírmelo?, pregunté, apretando los puños. Yo era el que mantenía todo a flote mientras ustedes gastaban en cenas y viajes. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Porque no quería que supieras lo mal que estaban las cosas, admitió. Tomé un préstamo para cubrir huecos, pero no fue suficiente.
Los pagos a esas empresas eran para mantener las apariencias, para que los inversionistas no se fueran. Apariencias, repetí, con la voz subiendo. ¿Pusieron en riesgo todo lo que abuelo construyó por apariencias? ¿Y yo era el problema? Logan levantó la mirada. No eras el problema, David. Pero no pensábamos que venderías. No pensábamos que llegaría tan lejos. Dejaron de pensar en mí hace mucho, dije. Me usaron como chivo expiatorio mientras hacían lo que querían. Ahora la empresa está en la cuerda floja por sus decisiones, no por las mías. Mi padre bajó la cabeza. Cometí errores. No sabía cómo arreglarlo. Pensé que podía manejarlo solo. Por un segundo, vi a mi padre no como el traidor que me había echado, sino como un hombre perdido, aplastado por sus propios errores. No lo justificaba, pero lo entendía. Logan, en cambio, parecía más preocupado por salvarse. David, por favor, dijo. Habla con Geraisen. Podemos negociar. No dejes que todo se derrumbe. No voy a salvarlos a ustedes, respondí. Pero tampoco voy a dejar que el legado de abuelo muera por sus estupideces. Encontraré una manera, pero no será para ustedes. Me levanté y salí. La voz de mi madre llamándome se desvaneció mientras subía a mi auto. No había promesas, solo una decisión, salvar lo que pudiera, pero a mi manera. Esa noche, me senté con una cerveza y un cuaderno. Escribí lo que quería: mantener la empresa viva, proteger a los empleados, sacar a mi padre y a Logan del mando. Era un plan arriesgado, pero valía la pena. Si iba a hacer esto, tenía que ser inteligente. El lunes, llamé a Tom y le pedí otra reunión con Geraisen. Cuando llegué al edificio del centro, Mark, el tipo con la sonrisa de tiburón, me recibió. David, listo para cerrar el trato, dijo, como si ya tuviera mi firma. Tengo una propuesta, respondí. Retiren la demanda y compren solo una parte más, suficiente para controlar la operación. Yo los ayudo a reestructurar, pero mi padre y Logan quedan fuera de la gerencia. Los empleados no se tocan. Mark se recostó en su silla por encima de la mesa, pensándolo. Eso es mucho pedir. La auditoría mostró un desastre. ¿Por qué deberíamos confiar en que puedes arreglarlo? Porque yo era el que mantenía el negocio a flote antes de que todo explotara, dije. Conozco cada detalle, cada proveedor, cada trabajador. Si no aceptan, me voy con la empresa de Chicago y les hago la vida imposible. Tom tosió, claramente nervioso, pero no dijo nada. Mark sonrió. Tienes agallas, David. Dame un día para hablarlo con mi equipo. Esa noche, no dormí. Sabía que estaba jugando con fuego. Si Geraisen decía que no, la empresa podía colapsar. Pero si decía que sí, podía salvar lo que mi abuelo había construido, aunque no como esperaba. El martes, Mark me llamó. Aceptamos, pero con ajustes. Compramos el 30% de tu padre y Logan. Tú te quedas como consultor principal por 2 años, con un sueldo decente. Los empleados se quedan, pero recortamos costos donde podamos. ¿Trato hecho? Trato hecho, dije, con el corazón latiéndome en el pecho. No era perfecto, pero era un comienzo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Geraisen compró la parte de mi padre y Logan, que no tuvieron opción más que vender. La demanda se retiró y empecé a trabajar con un equipo nuevo para limpiar el desastre. Despedimos a un par de gerentes que habían ayudado a esconder las deudas, renegociamos con proveedores y armamos un plan para pagar el préstamo escondido. No fue fácil, pero los números empezaron a verse mejor. Mi padre se encerró en su casa, apenas saliendo. Mi madre me dijo que estaba avergonzado, pero no quiso verme. Logan intentó montar un negocio propio, pero sin el respaldo de la empresa, no llegó lejos. No sentí lástima. Habían hecho sus camas, ahora tenían que dormir en ellas. Un día, mientras ordenaba la oficina, encontré una foto vieja de mi abuelo en la fábrica, sonriendo con los trabajadores. La puse en mi escritorio. No había salvado la empresa por mi padre ni por Logan. Lo hice por él, por la gente que aún creía en lo que él había construido. Han pasado meses. La empresa no es la misma, pero está viva. Los empleados tienen sus trabajos, y los clientes están volviendo.
Geraisen me ofreció quedarme permanentemente, pero no estoy seguro. Tal vez es hora de empezar algo nuevo, algo que sea mío. Por ahora, me basta con saber que no dejé que el legado de mi abuelo muriera. Si mi padre o Logan quieren llamarme, mi teléfono está apagado. Algunas cosas no se arreglan con un lo siento.